Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Yo les hablo desde Colombia. Ya faltan 5 minutos para las 2 de la tarde y dentro de unos minutitos le vamos a dar inicio a este conversatorio. A ver, el día de hoy vamos a estar con Eulalia Guzmán de Transformándonos y El día de hoy les vamos a hablar acerca de los cuidados que debemos tener durante el duelo. Así que para esta conversación vamos a tener la compañía de Eulalia. Hola, hola Chili Hola, Gallardo. ¿cómo Hola estás? Eulalia, ¿Cómo te ha ido? bien, Bien, ¿y tú? bien, ¿cómo estás? Bien, bien, adiós, gracias. Aquí esperando Cuéntame, dar inicio. si mientras se van uniendo, quiero preguntarles si nos escuchan bien. Dice Chili que sí, nos escucha súper bien. Bueno, Eulalia, qué emoción de nuevo acá junto a ti, conversando un poquito de todas estas cosas tan importantes de lo que poco se habla. Para los que se van uniendo, les voy contando que hoy con Eulalia queremos abordar el tema de los cuidados que debemos tener durante el duelo, porque el duelo es muy retador, es muy agotador, te requiere mucha energía y es muy importante tener, digamos, algunas pautas de cómo podemos cuidarnos durante el duelo, pues para que podamos transitarlos de una manera mucho más saludable. Entonces, pues ahora sí, Eulalia, bienvenida de nuevo. No sé si te quieres presentar así brevemente. Vale, gracias. Bueno, mi nombre es Eulalia Guzmán, soy psicóloga de formación hace ya como 28 años, muchos años. Enamorada de mi profesión y bueno, conocí a Cindy en un proceso con HID Fundación, donde estuve acompañándolas en un proceso de apoyo terapéutico y en los grupos de apoyo de HID. Ahí, digamos que nos conectamos con Cindy. Entonces, no, y pues darle bienvenida a todas las personas que se van conectando eh, con el objetivo de abrir espacios, pues para que podamos conversar ampliamente sobre este tema que a veces tiene tanto tabú y que no está siendo visibilizado, digamos, en muchas instancias, ¿no? Sociales. Así es. Bueno, no sé, por ahí las que se van conectando, me gustaría saber desde dónde nos escuchan. Nosotros estamos en Bogotá. Nos hemos unido porque también tenemos muchos eventos preparados con mucho amor y mucho cariño para hacer presencialmente aquí en Bogotá. Entonces, pues me van contando ahí desde dónde están. Y bueno, ya para arrancar, Eulalia, pues me gustaría ya darte la palabra, que nos vayas contando un poquito de qué se trata esto del autocuidado en el duelo y por qué es tan importante. Listo, vamos, Cindy. Bueno, el autocuidado es el proceso de cuidarme yo misma, ¿sí? El proceso de ser consciente que desde mi amor propio debo empezar a generar una serie de pasos que me permitan ir avanzando en los procesos de cuidado emocional, listo, y que me lleven un poco al tema del equilibrio, ¿no? Entonces, digamos que cuando nosotros entramos en proceso de duelo, hay un claro desequilibrio, ¿no? eh, de las diferentes dimensiones del ser humano, pero digamos que nos vamos a centrar en como en tres elementos puntuales que generan un proceso de integración del ser humano que es pues como los aspectos biológicos, los aspectos sociales y los aspectos psicológicos, ¿no? Entonces a la hora del yo integral, del yo mujer, del yo persona, pues estos yos, ¿cierto? Se ven afectados por el proceso de duelo, ¿no? Y pues bueno, vamos a hablar como de algunos elementos en cada una de estas tres dimensiones, ¿cierto? Pues que nos permiten ir avanzando poco a poco en el desarrollo del duelo. Ok, perfecto, Eulalia. Nos va diciendo así rápidamente, nos acompañan desde México, Michoacán, nos están acompañando desde Chile, bueno, desde varias partes y qué bonito esto que a través de las redes sociales pues también podemos llegar a otras personas y pues que hay una facilidad de poder integrar todos estos procesos. Entonces, pues tú lo has dicho, Eulalia, son tres dimensiones por cómo podemos ampliar este tema, desde dónde arrancamos. Bueno, yo creo que vamos a partir del yo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del ser humano,
vamos a hablar de la integralidad del ser humano, ¿no? Y cómo cada situación que vivimos nos afecta desde nuestra integralidad, ¿listo? Y vamos a empezar a ver en el duelo cómo vamos afectando ciertas situaciones que tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Y de una vez vamos a establecer algunos elementos o estrategias pues que me permiten un poco ir avanzando en ese autocuidado. Bueno, entonces vamos a empezar un poco por la parte biológica, ¿no? Yo creo que en la parte biológica, en el proceso de duelo, se ven afectados varios elementos importantes que tener en cuenta como, y que hay que tener en cuenta no solamente desde la mamita que está en duelo, sino desde la familia, ¿no? Para que puedan estar siempre apoyando como esos procesos, pues de cuidado también emocional que a veces las personas en su proceso de duelo se niegan, ¿no? Sí, Ujú. pues porque es producto un poco pues como de la emocionalidad. Bueno, Ok, entonces, en el área biológica creo que es importante que nos centremos en varios elementos. Uno, el primero es la alimentación, ¿no? Como sí, estamos en proceso de duelo, el tema es no tenemos ganas de comer, estamos desapetentes, ¿cierto? Entonces hay una baja ingesta de alimentación, ¿cierto? Pues que puede repercutirnos en situaciones no solamente emocionales, sino físicas, ¿no? claro. Entendiendo que nuestro cuerpo como centro de, digamos, de nuestro desarrollo, ¿cierto? Si tú no alimentas tu cuerpo, pues se va a ver afectado, ¿sí? Sí. Entonces, un tema de autocuidado, claro, es la alimentación, ¿sí? ¿Y Entonces, cómo, ¿qué pasa? sí, Dime. cómo podemos, digamos, empezar en los hábitos en el día a día? O sea, lo chévere de esto es aterrizarlo. ¿Cómo empezamos a decir, yo sé que me tengo que cuidar en la alimentación, pero estoy en una tristeza profunda que no me dan ganas de comer, o de pronto a algunas les da ansiedad y comen mucho, pero pues sabemos que sí se alteran mis patrones de alimenticios. Entonces, ¿cómo empezar, digamos, a traer esa conciencia y algo práctico que tú nos digas, mira, de esta manera podemos empezar a cuidarnos a nosotras mismas? Bueno, la falta de alimentación genera claramente un desequilibrio en el metabolismo y la homeostasis del cuerpo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para ir incrementando ese metabolismo y el equilibrio en ese metabolismo? Yo lo que les sugiero es que busquen comer cada 2 horas, Ok, ¿cierto? Pero cosas pequeñas, ¿no? Entonces una pequeña porción de queso, media manzana, un yogur, ¿cierto? Pues porque como estamos desapetentes, pues no tenemos deseos, no tenemos ganas un poco por los estados de depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante entender? Que si yo no me alimento, pues, ¿qué va a pasar posteriormente, ¿cierto? En mis procesos eh, físicos, ¿cierto? Y que se van a ver repercutidos, ¿no? Entonces, digamos, no te obligues, si no quieres, pues no te vas a obligar a comer, no sé, un almuerzo completo, ¿cierto? Pero sí oblígate a comer cada 2 horas algo nutritivo pequeño, ¿sí? Que me permita ir generando cierta regulación metabólica. Bueno, ese es como el primer elemento a nivel biológico. ok. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es que como lloramos tanto durante los procesos de duelo, es importante tener en cuenta el elemento de la hidratación, ¿sí? ¿Por qué? Pues al llorar nos deshidratamos, ¿sí? Bastante, bastante. Hay deshidratación. Entonces es importante volver a generar esos procesos de hidratación. Entonces hay que tomar bastante agua, ¿no? Hay unos médicos que recomiendan que los caldos que nos hacen las abuelas, ¿cierto? Que son buenos para los procesos de hidratación, pero pues digamos que médicamente lo que uno siempre sugiere es el agua, ¿no? El agua como fuente de vida y, y cada vez que lloremos mantener un vaso de agua ahí, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Que cuando tú lloras expulsas líquido del cuerpo, ¿cierto? Y tú vas empezando a ver que las personas empiezan a sentir sed, ¿cierto? Y empezamos a ver otros elementos como que repercuten en el duelo o en la sensación de duelo, que es como la irritación, la piel, las uñas, el cabello, bueno, este tipo de situaciones de hidratación que son importantes si no tenemos cuidado. Bueno, Total.
Y más que, perdona, te interrumpo, y más que nosotras estamos en un proceso, depende, digamos, la etapa del duelo también, de muchísima vulnerabilidad, en donde físicamente hay demasiadas cosas en nuestro cuerpo. O sea, acabamos, o sea, es como que un día estás con una barriguita embarazada y al otro día ya no hay bebé y no hay embarazo, pero tu cuerpo se preparó para recibir a este bebé. Entonces, muchas veces nuestro cuerpo sí está teniendo las reacciones de un puerperio, de un posparto común y corriente. Entonces, viene el tema de la leche, viene el tema de los dolores en el cuerpo, todo lo que tú dices, tal cual como si estuviéramos en cuarentena. Es algo que yo le digo mucho a las mamitas y es, sí, está bien, tu bebé no está, pero tú igual tienes que cuidarte porque esto de la cuarentena, yo en lo personal lo creo mucho en el puerperio, pues tienes que cuidarte como si normal, o sea, normal, normal así tu bebé no está, y aún más debes cuidarte, ¿no? Porque está un factor emocional bien importante. Entonces, lo que tú has dicho es muy importante, el tema de la alimentación y la hidratación es fundamental, porque en el proceso de duelo se gasta mucha energía, o sea, nos gasta toda la energía el proceso de duelo. Entonces, estas cositas que nos está diciendo Eulalia, pues aunque parecen muy obvias, no son tan obvias cuando en un momento de duelo, pues no queremos comer, se nos olvida hidratarnos, de pronto, no sé si tú estás de acuerdo, pero yo soy muy amiga también de algunas cosas naturales, que las agüitas, ojalá una aromática, un té, si sabes que tienes efectos relajantes, que también te ayudes de esas cosas, que la lavanda, todo eso también ayuda mucho las infusiones, ¿no? Eulalia. Así es, claramente. Y nos ayuda un poco pues también con los procesos emocionales, ¿no? Para relajarnos, Ujú. como tú lo has planteado. Bueno, el otro elemento biológico que se ve claramente afectado es el sueño, Mm. ¿sí? Es como estamos en procesos de ansiedad y pensar, ¿cierto? El sueño se ve completamente afectado, ¿no? Entonces, después de esta situación de pérdida, el no dormir se convierte en un elemento claro en la salud mental, ¿no? ¿Cierto? Porque podemos empezar a generar trastornos de ansiedad, trastornos de pánico y, bueno, y algunos rasgos de psicosis, ¿sí? Que realmente no necesitamos, ¿sí? Entonces, el sueño es importantísimo, ¿cierto? Entiendo que cuando hemos pasado por este proceso de dolor, pues se va el sueño, no quiero dormir, pero sí hay momentos, ¿cierto?, que el cuerpo requiere ese tipo de descanso, ¿no? Y ustedes como mamás tienen que identificarlo donde realmente uno se siente cansado. Por ejemplo, cuando uno llora mucho, ¿cierto? Las sensaciones de, después de llorar, dormir, ¿sí? Cuando he soltado muchas emociones, la sensación es dormir, ¿cierto? Entonces tienes que darte esos espacios de dormir, listo, mientras se va regulando el proceso de sueño. ¿Sí? Entonces, aprovecha esos espacios que tú tengas donde sientes la necesidad de dormir un momento, ¿cierto? Porque esos pequeños sueños que tenemos durante el día son sueños bastante reparadores, ¿sí? Ok. Eulalia, mira, dice Chile Gallardo que ella tiene mucho sueño durante el día. Yo igual le quiero preguntar a Chile si ella durante la noche tiene un sueño reparador, si tiene calidad de sueño, porque sí, como tenemos tanto cansancio, como tú lo has dicho, el duelo es como si estuviéramos cansadas todo el tiempo, ¿no? Tú lo has dicho, hay un proceso mental, el cerebro es el órgano que más consume energía de todo el cuerpo y estamos pensando, estamos yendo al presente, al futuro, al pasado, o sea, estamos en ese constante pensar, revisar y el llorar, todos los procesos físicos, como lo has dicho, pues nos puede tener muy cansados, pero a veces pasa que se nos desordena el sueño. Entonces estamos en el día y tenemos mucho cansancio, a veces dormimos en el día, pero durante la noche tenemos episodios de insomnio, de pesadillas. Entonces como que se desregula mucho los hábitos de sueño. Y viene lo que tú dices, ¿no? De la ansiedad, de no poder dormir, de las pesadillas, del desorden de sueño. Mira, ahí nos dice Chili que ella se despierta cada rato en la noche y en el día tiene sueño. Evidentemente, si no tienes una calidad de sueño en la noche, pues en el día, entonces, pues vas a tener sueño. ¿Cómo dirías tú, Eulalia, que podemos empezar a traer un poquito de equilibrio a esos, como los ciclos de sueño y las rutinas de sueño? También tenemos que ver el sueño como algo, sobre todo del día, cuando altera tanto nuestras rutinas, es decir, cuando es producto un poco de acabo de llorar, ¿cierto? Y me da sueño, ¿cierto? Es normal que el cuerpo busque descansar porque acabo de tener un
desequilibrio emocional, lloré, ¿cierto? Exterioricé, entonces pues el cuerpo busca volver a regularse, ¿cierto? Pero Ujú. cuando tú lo haces de manera sistémica en que duermo todo el tiempo, hay que tener cuidado un poco, Shirley, con ese proceso de dormir, ¿sí? Porque se convierte en una conducta evasiva, ¿ok? ¿Listo? Es una conducta evasiva relacionada con la depresión, entonces no quiero sentir ni pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo me refugio en el sueño para no tener que sentir ni pensar. ¿Mm? Y las personas lo hacemos de una manera consciente, como "Ah, quiero seguir durmiendo, quiero seguir durmiendo, quiero seguir durmiendo". Tengan en cuenta que a veces manejamos en procesos muy conscientes, ¿sí? ¿Y por qué se despierta tanto uno en la noche? Pues porque tenemos el otro ciclo pues, diferente a la depresión, que es la ansiedad. Entonces, recuerden que en la noche los temas del silencio, la oscuridad, que la gente está un poco tranquila, ¿cierto? Y si tú has pensado, entonces cuando tú te despiertas en la noche, empiezas a pensar en tu bebé y todo el tiempo y toda la noche estás pensando y pensando y eso activa mucho los estados de ansiedad, ¿sí? Entonces a veces no se despierta porque no tenga sueño, ¿sí? Sino porque estoy ansiosa en la noche, ¿no? La noche se presta mucho para los estados de ansiedad y nos da la posibilidad de pensar y pensar y pensar y pensar, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa con los pensamientos? Que por lo general siempre son negativos, ¿cierto? Tienden a ser culpabilizantes o tienden a ser como explicativos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me merezco esto? ¿Cierto? Entonces, ese tema es importante, ¿cierto? Porque están más dados por procesos de ansiedad. Entonces, que es importante en la noche generar procesos como el yoga, la relajación, ¿cierto? Escribir, por ejemplo, cuando despiertas en la noche, escribir, escribir lo que tenga en mi cabeza. Ese es un trabajo que uno hace del inconsciente, donde el inconsciente, recuerden que guarda todo lo que uno está pensando, ¿listo? Y se convierte en pesadilla o en un despertar. Entonces, si lo escribimos también durante las horas de la noche o la madrugada, entonces nos ayuda a liberar un poco el inconsciente, ¿listo? Y poder dormir un poco más, hasta Me que logremos regular. haces, me haces acordar, me vino así como clic, una cosa que me pasó a mí tal cual, que yo me despierto así una noche tipo 2 3 de la mañana y yo estaba así con una pesadilla, con la ansiedad que tú nos has descrito, porque es muy difícil, digamos, el tema de los despertares nocturnos. Y hice eso como por instinto, dije, necesito escribir. Y me pongo yo a escribir, Eulalia, pero así, yo lloraba, o sea, te digo que yo ni siquiera respiraba bien de lo que estaba llorando, o sea, no podía del dolor, pero yo escribía, que yo ni siquiera veía lo que yo escribía, solo sé que yo escribía, pero yo termino de escribir y pasa justamente eso que tú dices, y es que como que liberé mi mente, el llorar y el escribir, logré liberar mi mente y es como que volver otra vez a etapa de descanso, como otra vez estoy lista para otra vez dormir y descansar, o sea, es como descargué de alguna manera la emoción y mis pensamientos a través de la escritura y a través de permitirme llorar también. Ok, así es, perfecto. Bueno, Mira la que nos dice acá Eiri Román, yo cuando termino de llorar me duele mucho la cabeza. Sí, por supuesto. claro. Es un proceso natural, ¿no? ¿Listo? Porque cuando lloramos es un proceso de descarga, ¿sí? Entonces tiende a doler la cabeza. Entonces de pronto cuando te duele la cabeza, al ser ese proceso de descarga, te recomiendo que te pegues un duchazo con agua tibia, ¿cierto? Y eso nos reconecta un poco, ¿listo? Y eso nos va a llevar a qué? A descansar, a descansar. Bueno, Perfecto, listo. muy bien. El otro elemento que se empieza a evidenciar un poco desde lo psicológico también, pero que va unido con lo biológico, es el cuidado personal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve afectado el cuidado personal? Si no me quiero bañar, no me quiero vestir, quiero quedarme en la cama, no quiero hacer nada. Aunque me quedemos en la cama está perfecto, ¿no? Entonces, esos procesos de cuidado, de personal, de bañarse, de vestirse, de organizarse, ¿cierto? Que pues en procesos de duelo pues no queremos hacer, ¿cierto? Pero que van deteriorando un poco la imagen de nosotras mismas. Entonces recuerda que un elemento importantísimo es la imagen que nosotras tenemos de nosotras mismas, no la que proyectamos. En ese momento no nos importa cómo nos ven realmente, ¿verdad? Sí, pero cómo me estoy viendo yo sí nos importa, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante?
el baño diario, levantarse, así uno que tender la cama, esos hábitos que uno va teniendo de tender la cama, si uno vuelve y se mete en la cama, ¿no? Pero que esos hábitos se vayan volviendo a reinstituir poco a poco en nuestros procesos de duelo. Hay momentos donde no vas a querer levantarte y no te vas a bañar, ¿cierto? Pero también es un indicio de, si yo no me levanto, ¿cierto? Puedo quedarme ahí muchos días, muchos días, ¿sí? Y eso Sí. me conecta con estados depresivos. Y algo que tú dijiste y es un proceso, ¿no, Eulalia? Yo siento que después de que uno vive esta experiencia que es demasiado dolorosa, que de verdad como que viene a quebrar todas las estructuras, mis cimientos básicos, o sea, se me movió todo, digamos, de alguna manera. Yo siento que de alguna manera uno tiene que ir acumulando pequeños logros o pequeñas ganancias, que son muy, muy pequeñas, ¿sí? Como tú lo Ujú. has dicho, pues en ese momento uno no quiere arreglarse, no quiere bañarse, no tiene ganas de peinarse, no tiene ganas de tener esos hábitos de autocuidado que probablemente tenía antes. Y eso ha anudado también con muchos pensamientos de culpa, ¿no? Porque la mayoría de las mujeres que vivimos estos procesos nos echamos la culpa por X o Y razón. Yo no he conocido a una que me diga que no siente culpa. Entonces yo Ok. debía haber hecho esto, o no sé qué, o mi cuerpo no es suficiente, o yo no soy suficiente mujer, o yo no sirvo para crear hijos. O sea, se cuestiona tu valía como mujer por el hecho de que no pudo tu bebé nacer con vida, ¿no? Entonces, esto también hace que todo sea como un proceso en donde vamos pasito a pasito, donde yo sé que hoy me costó mucho, no sé, bañarme, pero me bañé y es mi pequeño logro, pero al día siguiente hacer conciencia de, ok, me bañé, me sentí bien, tal vez hoy, ¿qué tal si intento, no sé, ponerme un poquito de maquillaje, a ver cómo me siento, ¿no? Cómo empiezo a reconciliarme con esa nueva yo, con esa persona y de a poquito lo que dice Eulalia es ir avanzando de a poquito. Habrán días de caídas porque es que el duelo es una cosa de subidas y bajadas. Y yo creo que hay días en que de verdad estamos tirados en la lona absoluta, Ok. pero siempre estar haciendo la conciencia de que vamos avanzando un poquito más y no de pronto que se acumulen los días de que pasó una semana y en esa semana no me bañé, no me salí de la pijama, no pude tener ningún tipo de autocuidado. Entonces, porque ahí es lo que dice Eulalia, de que le vamos dando, digamos, espacio a unos estados un poco más difíciles de manejar, ¿no, Eulalia? Sí, es claramente, sí. Digamos que a que nos lleva a la depresión y a la ansiedad, la falta de activación, ¿sí? Siempre nos va a llevar a eso, ¿sí? Entonces, si no nos activamos, pues vamos a caer en estados depresivos. Si no nos activamos, pues nuestro estado de ansiedad se va a incrementar. Entonces, siempre tenemos que hacer algo, ¿sí? Así Sí. sea pequeño, claramente significativo, Dice ¿sí? Chile, Ya, dice no, Chile. Ah, dime. perdona. ¿Qué dijiste, Eulalia? No, 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 tranquila. Te iba a leer un comentario que por acá dice, Chile, unas veces pienso estoy bien, luego todo regresa a mi mente, solo ha pasado un mes desde que perdí a mi bebita de 20 semanas de gestación. Chile, te abrazamos primero que todo, o sea, de verdad, te abrazo con mi corazón, o sea, si pudiera me metía en esta pantalla y ahí te daba un abrazo fuerte, todo mi amor para ti, o sea, yo creo, o sea, creo honestamente que los primeros meses son meses en donde realmente estás, mejor dicho, atravesando la noche oscura del alma. O sea, a mí en lo personal, yo les cuento acá, o sea, yo siento que el primer año fue durísimo, pero los primeros 3 meses fueron como, uff, o sea, como los más difíciles, entonces te abrazamos y eso de que a veces es que si piensas que estás bien y luego regresa, pues bueno, hace parte del proceso, no, no está mal, está bien, es parte del duelo, esto es el duelo, entonces mucha paciencia Sí, y y mucho amor. de una manera entender también dentro del duelo y del cuidado emocional que estamos trabajando, del autocuidado, es entender también que es importante sentir el dolor que estás sintiendo, ¿no? Es como parte de esos procesos emocionales y psicológicos que tenemos. Entonces, ¿cómo voy sintiendo el dolor? Y me permito sentirlo, ¿no? Y como también me doy el permiso de sentir todas mis emociones, aunque no las entienda. Entonces, ¿cómo empiezo a sentir esas emociones y me doy permiso de irlas viviendo, ¿no?
y es permitirte también un tiempo, ¿no? Un tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Pues el que necesites. Yo creo que todas las que hemos pasado por duelos, pues necesitamos tiempos diferentes, ¿no? Tiempos diferentes. Entonces lo importante es que en este momento te abrazamos desde acá y pues sabemos que estás conectada pues con el dolor y con tus emociones y hay que permitirte vivir esa fase. Así es, muchas gracias. Bueno, seguimos hablando de los autocuidados que debemos tener durante el duelo. ¿Qué más nos puedes compartir, Evelyn? El otro es el elemento del ejercicio, ¿no? Entonces, digamos, si teníamos rutinas de ejercicio, pues que perdíamos, no sé, íbamos a gimnasio y demás, entonces tenemos que empezar a obligarnos a tener rutinas de ejercicio muy sencillas, ¿sí? Sí. No es que estamos en duelo y vamos a salir al siguiente día trotando, no, pero sí seguramente si tú caminas por toda tu habitación y te da la posibilidad de estirarte y el segundo día sales de tu habitación y vas a la sala y caminas de la habitación a la sala y si vives en una casa y vas hasta el patio, ¿sí? Digamos que es empezar a retomar actividades físicas, ¿sí? Que son muy importantes, pues porque ¿qué pasa si tú te quedas quieta todo el tiempo o acostada todo el tiempo? ¿Qué implica eso para los procesos circulatorios, ¿cierto? Para los procesos cardíacos, ¿cierto? Para los procesos, digamos, de los diferentes sistemas, ¿cierto? Muy complicado. Entonces, digamos que la falta de actividad física también nos lleva a tener una cantidad de complicaciones, ¿cierto? Pero ¿cómo te obligas tú a caminar? Entonces ponte como meta, ¿no? Yo le digo, cuando trabajo este tema es ponte metas. Entonces, imagínate que vas a caminar de tu cama a la puerta de tu habitación. Primer día lo logré, ¿sí? Segundo día logré salir de la habitación y fui hasta la siguiente habitación, lo logré y me devuelvo, ¿sí? El tercer día logré llegar caminando hasta la sala y que tu casa se convierta en ese elemento donde cada día voy retándome, hasta que un día llegas a la puerta, ¿no? Llegas a la puerta y dices, bueno, hoy voy a salir, ¿sí? Y puede que abres la puerta, salgas y te vuelvas a entrar, ¿sí? Hasta que un día llegas a la esquina de tu cuadra, ¿sí? Entonces es como también empezamos a identificar esos elementos del ejercicio sencillo y básico mientras vamos identificando hacia dónde vamos, ¿no? Es que es un proceso también personal, más centrado en las emociones. Claro, y que yo le agregaría también, si me lo permites, cuando obviamente vaya dentro del proceso y me sienta lista, ojalá en contacto con la naturaleza. La naturaleza nos ayuda a descargarnos de las emociones y pueden ser cosas sencillas como ir a un parque donde yo pueda estar descalza en el contacto con el pasto, algo que yo me pueda conectar con la naturaleza, la exposición al sol. Todo eso, digamos, me ayuda a subir también mi energía, me ayuda a subir mi ánimo de la mano con lo que nos dice Eulalia de mover el cuerpo, ¿no? De volver a tomar de a poquito, paulatinamente. Esto es un proceso, o sea, esto que les estamos compartiendo, hagan de cuenta que es como si hubiéramos tenido una cirugía de alta complejidad y tenemos que empezar de nuevo a volver a aprender a caminar, a volver a aprender a alimentarnos, a volver a aprender a hacer cositas pequeñitas, pero es ponernos en marcha, digamos, y todos los días tener un pequeño pasito que nos permita empezar a volver a volver a estar conectados con la vida, porque hay una desconexión absoluta de la vida, Eulalia. Muchas Así dicen, es. yo no sé, yo no quiero seguir viviendo, o yo no me siento capaz de volver a incorporarme en la sociedad, o no soy capaz ni siquiera de ir a la tienda, de ir al centro comercial, de ni siquiera por ahí mencionaban de volver a mi trabajo, ¿no? Entonces Ujú. como estos procesos son mucha paciencia, pero que todos los días puedas tener la autoconciencia de que el duelo es algo que solamente puedes hacer tú, o sea, es algo que no va a hacer nadie más por ti, es un trabajo que te corresponde a ti, es un proceso de Claro, mucha autocompasión y que va a requerir de ti, o sea, de tu compromiso también en así todas estas áreas para que podamos ir caminando el camino del duelo. así es. Perfecto. Luego viene otro elemento que es relacionado pues con el tema biológico, pero que va muy conectado con el área social y psicológica, ¿no? Que es la capacidad de disfrutar, ¿sí? Y se conecta mucho con lo que tú decías, ¿no? Como que se nos fue la felicidad, se perdió el sentido de vida, entonces perdimos la posibilidad de disfrutar
de las cosas sencillas de la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, como también vamos recuperando este proceso de disfrutar cosas muy prácticas en casa, ¿cierto? Como, no sé, sentarte en tu casa y tomarte tu aromática tranquila, no sé, ¿sí? ¿Cómo empezamos a evidenciar el sonido, el tacto, entonces todos los elementos a partir de los sentidos, ¿cierto? Que nos empiezan a generar procesos de sensibilización después de un proceso de duelo, ¿no? Entonces, las diferentes fragancias, el diferente tacto con diferentes texturas que nos vuelven a generar los procesos de sensibilización, el tomar diferentes tipos de alimentos, el frío, el caliente, el salado, que vuelve a generar procesos de sensibilización, escuchar, ¿no? Escuchar música, ¿no? Que yo creo que es de una de las cosas más difíciles para las mamás que estamos en duelo, pues porque no queremos escuchar música, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos empezando a escuchar desde las canciones tristes que nos conectan con el duelo, ¿cierto? Hasta canciones un poco más esperanzadoras poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo un poco desde los sentidos empezamos a trabajar el hecho de disfrutar, ¿sí? Hasta que poco a poco lo vamos logrando, ¿no? Pero ¿cómo iniciamos con ese proceso de disfrutar, ¿sí? Paso a paso, a tu ritmo, ¿no? De tu ritmo. Total. Y que también se me ocurre, Eulalia, no sé si en esto que tú mencionas, una recomendación podría ser el tema del arte, ¿no? El arte lo hemos hablado en otras oportunidades que tiene demasiados beneficios para que tú puedas volver a recuperar ese disfrute, o sea, conectado también con tu emocionalidad, pero volver a entrar en tu creatividad, a sentirte inspirada, ¿no? Inspirada desde el espíritu, o sea, volver de a poquito a reconectar con la vida. Eso es algo que toma tiempo, que es un proceso como lo estamos hablando, pero que viene de la mano con estos pequeños actos que vamos haciendo para recuperar la sensibilidad, ¿no? Claramente. Y mira que el arte juega aquí un papel súper importante, ¿no? Porque si nosotros empezamos a entender a entender el duelo desde el amor, ¿cierto? Entonces empezamos a generar, no sé, procesos creativos a partir desde el amor a mi hijo que se fue, ¿cierto? Y esto es en memoria a él, ¿cierto? Yo creo que cuando utilizamos esa palabra de memoria de él, voy a esforzarme por hacer este cuadro, o en memoria de él voy a dibujarlo, o en memoria de hoy voy a dibujar mi emocionalidad y la vamos entendiendo, ¿cierto? Creo que eso nos conecta con el tiempo, con el proceso de disfrutar las cosas. ¿Mm? Sí, Ok. El otro elemento que se une también a lo biológico, ¿cierto? Y que se une pues claramente a los temas sociales y emocionales es el proceso de aprender, ¿sí? Cuando estamos en duelo no queremos aprender absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestra cognición, ¿sí? Nuestra cognición se centra en pensamientos netamente negativos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer un poco con esos pensamientos, no? Yo creo que un elemento importante dentro del duelo es que no seas dura contigo misma, ¿no? Sí, total. porque creo que desde los elementos de culpa, ¿cierto? Mm. Que estoy de acuerdo contigo, no hay ninguna mujer que pierda un bebé y diga, no es culpa mía, ¿cierto? Todas nos culpamos, ¿sí? Y buscamos la razón de esa culpa, ¿cierto? Y la racionalizamos adicionalmente. Entonces, claro, damos muy duro con nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿cómo no eres tan dura contigo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, y creo que en este momento ahí de duelo es importante también desde los pensamientos, pues no tener cuidado con las decisiones que se toman, ¿no? Total. Con las Claro, decisiones, ¿no? claro. Porque Porque, podemos estar desde la rabia, desde el enojo, desde, ok, claro, el duelo. Son tantas emociones que tomar las decisiones en esa emocionalidad, pues, tiene consecuencias. claramente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poco con las decisiones. Entonces, como estamos en duelo, no tomen ninguna decisión, ¿sí? ¿Listo? Porque cuando tomamos decisiones desde estas emociones de duelo, pues nos vamos a estrellar en el tiempo, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que fue la peor decisión. Entonces, pues digamos que las peores decisiones que los seres humanos tomamos, ¿cierto? No solamente en el duelo, sino en toda nuestra vida, ¿listo? Son las decisiones emocionales. Pero pues como el duelo es un elemento emocional tan fuerte para nosotros, entonces hay cambios, hay decisiones que se toman impulsivamente, ¿no? Como voy a dejar mi trabajo, voy a alejarme de todo el mundo, voy a separarme, ya no quiero esto,
¿sí? Hay que permitir primero procesar todo el duelo, Mm. ¿sí? Transitar todo el duelo, ¿cierto? Para luego decir, bueno, ahora sí vamos a tomar decisiones racionales, pensadas. ¿Mm? Y Ujú. creo que en ese proceso, bueno, eh, es tener en cuenta que también, pues como la vida en ese proceso, pues nos está poniendo en un proceso de prueba para la cual no estábamos preparadas, ¿sí? Total. ¿Sí? Entonces estamos viendo un poco los elementos de fortaleza, ¿cierto? O de resiliencia que podemos tener, ¿sí? Pero eso los vamos identificando en el camino, ¿no? En el camino, iniciando los procesos de duelo, pues no vemos, no resignificamos nada, ¿sí? No tenemos resiliencia, nos quedamos que ahí, ¿no? Pero son procesos que tenemos que ir haciendo, ¿no? Entonces, el proceso de seguir aprendiendo, ¿no? ¿Sí? De disfrutar y de aprender, ¿no? Entonces, en el proceso de aprender, que es importante, eh, hay elementos como, por ejemplo, las lecturas, ¿cierto? Que planteábamos en alguna de las sesiones anteriores. Lean, ¿cierto? Lean sobre el duelo, capacítense sobre el duelo, hay muchos libros, ¿cierto? Y muchas películas o videos que nos permiten reconectarnos con esa situación del duelo para entender que no somos solas, sino que hay unas personas que han pasado y han hecho un camino diferente, seguramente el que nosotros hacemos, pero que nos aporten ese proceso, ¿no? Entonces, Total. eso también es un proceso de aprendizaje, ¿cierto? En medio del llorar, ¿no? El medio que nos... Mira, mira que yo nunca lo había pensado, Eulalia, y esto que dices es demasiado importante porque cuando vivimos el duelo, para la mayoría de nosotros todo es nuevo. O sea, creo que todas, cuando estamos buscando el bebé o no lo estamos buscando o estamos embarazadas, yo creo que a muy poquitas se nos pasa por la cabeza es que mi bebé puede morir. O sea, es algo para lo que socialmente, culturalmente no nos han educado, de lo que no se habla, de lo que pues es muy tabú, entonces no tenemos conocimiento de cómo es este proceso, de qué es lo que pasa, cuáles son las situaciones a las que me voy a enfrentar, o sea, desde el primer momento, porque desde el primer momento tú ni siquiera físicamente sabes qué va a pasar si tu bebé murió y estás aún con él en el vientre, Eulalia, o sea, cosas tan básicas como bueno, ¿y qué me va a pasar? Y entonces, ¿cuáles son las decisiones que voy a tener que tomar? ¿Lo voy a ver? ¿No lo voy a ver? ¿Voy a decidir algún rito para su despedida? ¿Qué voy a hacer con sus cenizas? O sea, son tantas decisiones a las cuales tú no estás preparado. O sea, es demasiado un tema tan desconocido que muchos de nosotros, pues es como que la vida nos lanzó de alguna manera al agua y aprende en el camino, porque todo es nuevo. Es nuevo el cómo se siente el duelo, cómo se vive el duelo, cómo resignifico la vida, qué herramientas tengo para el duelo, cómo gestionar emociones. O sea, aquí todo es nuevo y cuando nosotros estamos en esa capacidad de decir, estoy en apertura de aprender en el proceso, porque es un proceso, pues entonces ahí yo desde esa decisión también puedo ir avanzando en poder decir, voy a vivir mi duelo de una manera más saludable. Y para eso pues tengo que educarme de Sí. todas las maneras posibles, como lo decía Eulalia. Ahorita hay muchas posibilidades, o sea, yo siento que ahorita no hay excusas, Eulalia. Hay podcasts, hay videos en YouTube, hay audiolibros, libros, hay muchísimas cosas que están a la disposición, pero tenemos que también tener un poquito ese compromiso conmigo mismo, porque es un tema que, como lo iniciamos, es un tema de amor propio, es un tema de yo en este momento estoy tan vulnerable que me necesito, o sea, yo debo ser mi prioridad. Y en esa prioridad, comprometerme conmigo y mi autocuidado en el duelo es amor propio, porque todo ese amor que no le puedo dar a mi hijo de alguna manera, yo tengo que dármelo a mí misma Sí, en este proceso. así es. Perfecto. Entonces, fíjense que aquí se termina un poco el componente biológico y va asociado a algunos elementos pues con el componente social y psicológico, ¿no? Ahora me voy a detener un poco en el componente social, claramente. Entonces, ¿qué pasa con el componente social? Pues de alguna manera, iniciando nuestros procesos de duelo, ¿a quién aceptamos? A duras penas a nuestro marido, a nuestros Sí. hijos si los teníamos y algunos miembros de la familia, yo creo, ¿sí? Que sean muy cercanos, no a todos.
no todo, ¿sí? Uno tiene que ser sincero. Con las personas que tenemos más vínculos cercanos, aceptamos su cercanía en nuestros procesos de duelo. Si no son vínculos afectivos tan cercanos, posiblemente no entran en esa etapa del duelo, en la etapa inicial, ¿no? Entonces, ¿qué es importante, no? En esta dimensión social, pues compartir los sentimientos con las personas que tú quieres y que son importantes para ti, ¿sí? Y que son parte de la red de apoyo que hablábamos en la sesión pasada. Bueno, entonces tienes que acoger en tu red, en tu red, ¿listo? ¿Para qué? Para empezar a evidenciar ese proceso de duelo. Bueno, entonces la red es un elemento fundamental en este proceso de autocuidado, ¿sí? Entendiendo que nos acompañan desde el amor, ¿no? Desde el amor, desde el entendimiento, desde el buscar comprendernos, ¿sí? También a veces cosas que para ellos también son nuevas, ¿no? Sí, pero están intentando dar su mejor esfuerzo. Bueno, sí, yo creo que hay un elemento importante en esta fase social que es que si yo necesito hablar con alguien, debo decirlo, ¿sí? ¿Listo? ¿Mm? Porque a veces no es la mamá, no es el esposo, después puede ser mi mejor amiga, un sacerdote, un psicólogo, no sé, ¿sí? A veces no es la familia, ¿sí? Entonces, si yo tengo esa necesidad de hablar con alguien, debo buscarlo y pedir que venga, ¿sí? Y las personas desde el amor lo hacen, ¿sí? Entendiendo tu situación, las personas lo hacen. Entonces, desde el área social es importante recurrir a esas personas que para ti son importantes y que posiblemente tú necesitas un abrazo de tu amigo del trabajo, del amigo del colegio, no sé, ¿cierto? De una compañera, ¿cierto? Pero pues que no es de tu red primaria, ¿sí? Entonces pide ayuda. ¿En qué sentido? Ven porque necesito hablar, ¿sí? Necesito hablar. ¿Sí? Y posiblemente la persona con la que necesito hablar en este momento eres tú y nadie más. No hay persona más indicada que tú. Bueno, entonces es importante como mirar ese tipo de contexto, ¿no? ¿Sí? Y dentro de Total. los social, dime, ok. No, solo añadir que para los que no estuvieron de pronto en el en vivo pasado, en donde hablamos justamente de cómo construir una red de apoyo, lo pueden encontrar en grabado en nuestros perfiles de Instagram o en YouTube para que se remitan también a ese video en donde ampliamos más este tema de lo importante que es construir una red de apoyo. Otro, otro elemento social que es muy importante es que construyas en tu casa un lugar cómodo para ti. Mm. ¿Sí? Construye un lugar cómodo donde tú te sientas acogida porque no preferiblemente no sea la cama. ¿Sí? Un rincón con un sofá, un rincón, no sé, un sofá con una lámpara donde tú entres a refugiarte y puedas decir, este es como mi lugar cómodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso te lleva a qué? A volver a seguir construyendo otros elementos dentro de tu propia casa, ¿cierto? Que no sea solamente la habitación, ¿sí? O si de pronto tienes la posibilidad de un jardín, una terraza, conviertes esos espacios en un lugar de refugio, nos va a ayudar con muchos elementos sociales en el desarrollo del duelo. Bueno, y bueno, y volvemos nuevamente a todo. Hay un elemento también social que es muy importante y que creo que lo hemos planteado en otras charlas, es que si para ti es importante hacer un altar en honor a tu hijo, hazlo, hazlo, ¿sí? ¿Listo? Como una, creo que eso a veces en ciertas situaciones o con ciertas condiciones está muy satanizado, pero ¿para qué guardas las cosas? No. Si para ti es importante generar un altar para tu hijo, hazlo, Sí. ¿sí? Porque eso te va a ayudar en beneficio listo de tu salud mental, ¿sí? Y el hecho que guardes recuerdos no quiere decir que te vas a quedar ahí, porque la visión de la gente es, tú te vas a quedar ahí y no vas a avanzar. ¿No? Si para ti construir un altar es importante, hazlo, ¿sí? Date el Total. permiso. ¿Sí? Mira que eso, de esa parte que tú estás mencionando, a mí se me ocurre algo también en la parte social, digamos, para complementar, Eulalia. Es que así como a veces necesitamos pedir ayuda, necesitamos buscar esa persona con la cual podamos hablar, contar nuestra historia una y mil veces, yo siento que a medida que tú más puedes contarlo, más lo vas sanando. O sea, al principio te cuesta y te quiebras,
pero tú cuenta la historia una y otra y otra y otra vez y cuéntala y va de alguna manera, como que ya la vas integrando de alguna manera. Pero en ese proceso de así como pedimos ayuda y necesitamos hablar, en la parte social, no sé si estás de acuerdo, Eulalia, me parece también súper importante aprender a poner límites amorosamente. Es Ujú. decir, no obligarte a hacer algo de lo cual tú no quieras hacer, porque pasa mucho y depende de nuestras personalidades, que a veces somos muy complacientes con los demás para no hacerlo sentir mal, ¿no? Entonces, si me dice alguien no llora, entonces yo lloro para no hacerte sentir mal. O si me dicen, no, ya, no, no sé, quiero verte mejor, o ¿por qué no vamos a un paseo? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no vamos a una fiesta? Te va a subir el ánimo. Y a veces nosotros, digamos, no somos fieles y coherentes con lo que queremos y lo que estamos sintiendo, sino que en esa querer, digamos, complacer a los demás, terminamos haciendo cosas de las cuales no estamos listos o listas. Entonces, aprender a poner límites amorosamente también yo lo pondría de pronto en esta parte social, de poder decir con amor, claramente, te agradezco tu ofrecimiento, sé que tienes la mejor intención conmigo, pero sabes que en este momento tal vez no me siento lista para salir o para querer divertirme o para salir a un paseo o no me siento lista con esto o gracias por tu consejo, pero estoy descubriendo la manera en que quiero vivir mi duelo y yo soy quien lo va a vivir. Entonces ahí es cuando poner esos límites de que si te dicen, ay, no haga un altar o no llore o no haga o haga esto o haga lo otro, es algo que realmente tú vas a tener que descubrir por ti misma. Y lo vas a hacer en la medida de que te des estos espacios que está hablando Eulalia también de conectar contigo misma, cómo te sientes y qué es lo que quieres y cómo quieres vivir tu duelo, pero que sea tuyo, que no sea impuesto por los demás. Entonces poner límites amorosos en el proceso del duelo también es súper importante. Así es, creo que te adelantaste a un punto que tenía planteado, pero Ay, claramente, ¿no? Yo creo perdón. no te preocupes, no te preocupes porque está ahí conectado. Bueno, entonces, mira, yo pienso que cuando uno pierde su bebé, algo que suele ocurrir, y con las consultantes hablábamos, es que cuando tú pierdes el bebé, tiendes a ver muchas mujeres y coches, ¿sí? Embarazadas, Sí, pero por sí, todos lados. sí, sí. Entonces, claro, como estamos con ese proceso de sensibilidad, entonces vemos muchos coches, muchas mujeres embarazadas, y eso nos lleva a no querer salir, ¿cierto? A muchas, ¿no? No quiero salir, ¿sí? Porque es que me encuentro a todas las embarazadas de la cuadra, ¿no? O del bar, ¿sí? Veo a todo el mundo Entonces, una feliz y yo decisión. no entiendo por qué están felices y yo estoy, pero mi mundo se acabó y yo no quiero ver a gente feliz. Exactamente, ¿no? Entonces de ahí los límites, ¿no? De cómo yo voy construyendo los límites, ¿cierto? De sociales, es decir, puedo salir hasta la puerta, pero voy a llegar hasta la esquina y me devuelvo. Poco a poco tú vas a ir rompiendo tus propios límites personales hasta que un día ya tengo que salir y aceptar esa realidad, ¿no? Pero pues a tu ritmo, ¿no? Entonces también es el hecho de no obligarnos a aquello, ¿cierto? Que no nos genere tranquilidad ni comodidad, ojo, ¿no? ¿Sí? En el duelo tenemos que buscar nuestra propia tranquilidad, pero también nuestra propia comodidad, ¿sí? Total. Y yo Ok. creo que también evitar comparaciones, ¿no, Eulalia? Porque a veces es como no, es que a mi tía le pasó, pero ella lo superó en, no sé, en 2 días. Y a la otra yo Sí. conocí a alguien que le pasó y ya, bueno, no, evitar comparaciones. Cada uno de nosotros tiene un proceso de duelo diferente. El duelo es un Ujú. proceso personal, tan único, que es como la huella de tu índice. O sea, no hay dos duelos iguales. Entonces, Ujú. evitar también comparaciones. Muy bien. La otra dimensión en el área social es, pues, si tú no estás peleada con Dios, ¿cierto? Aférrate a tus creencias, ¿no? Aférrate a tus creencias religiosas y espirituales, ¿no? ¿Sí? O también aférrate a la posibilidad de pelear con Dios, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. Entonces, es importante aferrarnos un poco a las creencias, ¿cierto? Total. ¿Sí? ¿Listo? Pues porque nos lleva a descubrir la dimensión de la muerte de una manera diferente, ¿no? Desde las creencias. Entiendo y comprendemos, ¿cierto? Que cuando uno pierde su bebé, pues la primera pelea es con Dios, ¿cierto? Si creemos, ¿cierto? La primera pelea es con el hombre de arriba, como yo le digo, ¿cierto? Pues porque
¿por qué nos tocó a nosotros vivir esto? ¿No? Y pues ahí está conectado pues con todas las emociones del dolor y la rabia de por qué tuvimos que pasar por esto, ¿sí? Mi bebé era tan helado, ¿por qué te lo llevaste? ¿No? Hicimos todo lo que teníamos que hacer y te lo llevaste, ¿no? Entonces viene un poco la reclamación, ¿no? Pero sí es importante un poco aferrarse a sus creencias, ¿cierto? En la medida en que vamos avanzando un poco con esa rabia, ¿no? ¿Sí? Mm, Yo creo que uno va redefiniendo también las creencias cuando pasamos por procesos de duelo, por ¿sí? Y supuesto. válido, ¿sí? Porque acá se redefinen los duelos todo se redefine, todo se reconstruye, todo se transforma, ¿sí? Mm. Entonces, también tenemos que darnos esa oportunidad desde este proceso de duelo. Y que ¿Ok? lo que tú dices, que la parte espiritual, pues yo siento, yo siempre, o sea, hay una frase que leí alguna vez, Eulalia, de que el dolor es una puerta que se abre hacia la espiritualidad. En mi caso, siento que fue así, o sea, de alguna manera es como que cuando tú vives una experiencia tan dolorosa como esta, como lo dice Eulalia, todas tus creencias se replantean, o sea, absolutamente toda tu espiritualidad se replantea y tú estás en una búsqueda de una espiritualidad que haga sentido y que te traiga paz a tu corazón. Entonces, en esa parte, digamos, también nos podemos apoyar de prácticas espirituales, sean las que sean para ti, o sea, algunos será la oración, algunos será la meditación, algunos el mindfulness, que es aprender a estar en estado presente. Hay muchos que recomiendan pues muchas cosas, ¿no? Hay muchas técnicas, ¿no? El Ho'oponopono, que es también como acallar la mente un poco, pero que tú sepas que también puedes encontrar en prácticas espirituales un poco esa paz que necesitas, que hace parte también del autocuidado, ¿no? Mm, ok, muy bien. Bueno, y ya entraríamos un poco pues a todo lo relacionado con el cuidado, eh, con el área psicológica y emocional, ¿no? Que creo que lo hemos ido como tocando de alguna manera en algunos aspectos, bueno, pero vamos a darle importancia y relevancia a expresa tu dolor con tranquilidad, date la oportunidad, conéctate con tus emociones, pues porque son las emociones que tienes en este momento y no las podemos negar, ¿cierto? Está bien llorar, está bien gritar, está bien que cueste, ¿cierto? Porque lamentablemente las situaciones humanas son así, ¿cierto? No las podemos vivir de otra manera. Entonces, ¿cómo aceptamos esa emocionalidad, ¿cierto? Y cómo desde esa emocionalidad tú puedes escribir, ¿cierto? Cuando uno escribe, por ejemplo, con la rabia, ¿cierto? Es importante, o cuando, por ejemplo, tú tienes mucha rabia y te da la posibilidad de gritar, está bien, ¿cierto? Digo que yo le digo a mis consultantes, si tú necesitas, tienes la necesidad de insultar al mundo, pues insulta, es tu ejercicio para ti. Entonces, date la posibilidad de conectarte con tus emociones y con tu dolor de la manera que tú necesites. Claramente, si nosotros canalizamos las emociones de manera positiva, esas emociones no nos van a hacer daño y no nos va a llevar a estados de depresión y de estados de ansiedad un poco más complejos o estados psicóticos, ¿no? Después del nacimiento, ¿no? ¿Sí? Que es lo más importante. Entonces, pues, ¿cómo empezamos a aceptar esas nuevas realidades emocionales que nos cuestan, ¿no? ¿Sí? Y desde esa emocionalidad y de ese proceso psicológico, pues puntualmente viene un proceso de reencontrarnos, Mm. ¿sí? Que se va dando paso a paso de cómo yo me reencuentro como mujer con mi cuerpo, Mm. ¿cierto? Pero que es de los elementos más difíciles que tenemos, ¿cierto? Después de una pérdida, ¿cierto? Porque hay una creencia de, bueno, entiendo mi cuerpo, pero mi bebé no está. Entonces, ¿vale? Como que valió la pena haber hecho este sacrificio con mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, como tú vas construyendo nuevamente tus procesos de autoestima, de autoconcepto, de autoconocimiento, de auto, autoeficacia, autoeficiencia. Entonces empezamos a construir todos esos procesos de auto, ¿no? ¿Sí? Sí. Empezando primero por la autoestima, ¿sí? Mm. Como al verte tú en el espejo, desde las situaciones emocionales que ves en ese espejo, ¿cierto? Y qué quieres decirte hoy que estás en duelo, Mm. ¿sí? ¿Cómo me veo hoy que estoy en duelo? Y cómo vamos avanzando un poco con la compasión claramente, ¿cierto? A vernos, ¿no? Entonces, posiblemente las primeras semanas no nos vamos a ver tan lindas y tan adorables, ¿cierto?
pero como poco a poco vamos encontrándonos, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que las mujeres tienen una serie de cambios interesantes, no sé, yo creo que en los duelos uno ve que las personas cambian, no Sí. sé, su forma de peinar, su forma de maquillar, hay unas que deciden cambiar hasta toda su ropa, ¿sí? Entonces, como también dentro de esos procesos, a veces empiezan a invitar el color un poco, el maquillaje y otros elementos para verse, para verse, ¿no? Yo creo que al principio del duelo no nos queremos ver, porque no nos encontramos. Y a medida que vamos haciendo esa reconciliación con el espejo, ¿cierto? Vamos encontrándonos poco a poco hasta realmente ver un proceso de transformación. Yo creo que esos son elementos emocionales, pues digamos a lo largo de este duelo, creo que hay que hacer ese camino. Mm. Mira que por acá nos dicen, yo me miro en el espejo y trato de hablarme para darme fuerzas. Qué bonito, y imagínense que una vez yo escuché, y esto lo hago incluso no solo cuando estoy en duelo, sino pues el tema de la autoestima es un tema, digamos, que es muy importante, ¿no? El autocuidado, la autoestima, pero en duelo más, pues porque como lo ha dicho Eulalia, estamos en un proceso muy, muy vulnerable en donde se está redefiniendo nuestra identidad. Entonces, ¿quién soy yo si mi hijo ya no está? ¿Cierto? Ya no me conozco, ya no me gusta lo que me solía gustar, ya no me siento cómoda con lo mismo de antes, ya mis intereses cambiaron, ya yo soy una persona diferente, de pronto ya no sé quién soy, ¿de acuerdo? Y algo muy bonito que con lo que dices del espejo, a mí me gusta un ejercicio que es súper sencillo y es todos los días levántate y mírate a los ojos y dite a ti misma, te amo mucho, dime qué puedo hacer hoy por ti. El solo hecho de decirte qué puedo hacer yo hoy por ti y aprender a autoescucharnos, escuchar qué estoy necesitando. Tal vez estoy necesitando llorar, tal vez estoy necesitando conectar con el arte, tal vez necesito mover el cuerpo, tal vez mi cuerpo me está diciendo que me alimente bien, que me hidrate mejor. Todas estas herramientas que Eulalia nos ha dicho hoy, que son muchos aspectos que tienen que ver con el autocuidado, vienen también de la mano de darnos el espacio de estar conectadas con nosotras mismas, con eso que algunas llamamos la intuición, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy necesitando? ¿Qué es lo que mi cuerpo y mi mente está necesitando en este momento? Escucharme a mí. Y eso es muy importante porque en el duelo a veces se nos olvida que debemos escucharnos a nosotras mismas porque hay mucho ruido afuera, ¿no? Entonces todos te quieren aconsejar qué es lo que quieres hacer, qué es lo que debes hacer, qué es correcto, qué no es correcto. Me comparo con otras personas, con otros procesos, con otros duelos, te confundes porque como todo es nuevo, como lo hemos dicho, pues estoy en este proceso de autoaprendizaje. Entonces es muy importante la autocompasión, o sea, no te juzgues. Y mira, Eulalia, que a mí muchas personas que me han escrito, no, es que como que se sienten mal por cómo están viviendo el proceso, ¿no? Porque es como que hoy me siento bien y check, pero ¿qué pasa si mañana me tiro a la lona y volví a sentirme mal y volver a estar en depresión y volver a estar enojada y me Ok, desquité con mi pareja, etcétera? Ahí me juzgo. Y ok. es todo lo contrario. O sea, ya a mí me gusta decir, trátate a ti misma como si fuera tu mejor amiga. O sea, ¿tú qué le dirías a tu mejor amiga o a una persona que tú ames mucho? Que te dice, mira, hoy estoy enojada con todo el mundo y tengo rabia, hoy tengo la emoción que sea. ¿Tú qué le dirías a tu amiga? Tú no la vas a juzgar, tú no le vas a decir, ahí está mal, lo estás haciendo mal, qué culpable que no. Probablemente le vas a dar palabras de amor. Entonces, en este proceso es mucha autocompasión, o sea, abracémonos y de verdad comprendamos, estoy en un proceso de duelo, tengo una herida enorme, 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 estoy muy vulnerable, me necesito, tengo que cuidar mi herida, tengo que cuidarme a mí, tengo que volver a ser mi prioridad. Vuelvo y lo digo, todo ese amor que yo tenía para mi hijo, de alguna manera es un amor que yo le estoy necesitando hoy para mí. Entonces es volver a tener ese diálogo conmigo misma de autocompasión, de autoamor, que me va a ayudar a poder tener ese duelo sano y dar estos pasos que hemos hablado con Eulalia, que van a ser importantes pues para ir de a poquito, de a poquito, de a poquito avanzando. Y yo creo que unido a ese ejercicio que les estás planteando, les voy a plantear otro ejercicio que es solo por hoy, ¿sí? Di hoy a tu espejo, solo por hoy me voy a dar permiso de estar con rabia, solo Sí. por hoy me voy a dar permiso de estar triste, solo por hoy estoy enojada, solo por hoy, solo por hoy. Mañana será otro día
y seguramente lo abordaremos de una manera diferente, ¿sí? Entonces, solo por hoy me doy el permiso de sentirme tranquilo, ¿sí? Entonces, ten en cuenta que como este duelo es un proceso, es una montaña rusa emocional, como lo hemos planteado, entonces, pues bueno, pues solo por hoy me doy el permiso en la mañana de estar triste, pero si al mediodía me siento tranquila, entonces digo, pues bueno, solo por este momento me voy a dar el permiso de sentirme tranquila. Y si en la noche tengo ganas de llorar, pues solo por esta noche me voy a dar el permiso de llorar. Date el permiso, Total. solo por mañana lo trabajaremos de una manera diferente y encontraremos otros recursos y otras estrategias que me permitan ir avanzando pues en este proceso, ¿no? ¿Sí? Sí. Y creo que pues de alguna manera acá se un poco la posibilidad de cómo al irnos conectando socialmente, ¿cierto? Nos vamos a ir enfrentando a esas preguntas que incomodan, ¿no? ¿Cierto? Sí. Pero si en la medida en que no nos damos el permiso de autocuidarnos, de reencontrarnos, de transformarnos, ¿cierto? Pues no sabemos quién va a salir, ¿sí? Es parte del camino, es parte del proceso. Entonces también, ¿qué pasa? Alguien escribía en el chat, bueno, tengo que volver a trabajar, ¿sí? Bueno, tengo que volver a conectarme con un medio social en medio de mi dolor, en medio de mi dolor. Tengo que prepararme, ¿listo? Porque van a haber preguntas incómodas, pero que yo también tenga la posibilidad de decirle a las personas, mira, no quiero hablar en este momento de la situación. Cuando esté preparada, ¿sí? Gracias por estar pendiente de mí. Entonces, empieza a definir, ¿cierto? En este duelo que tú vas llevando la batuta de tu duelo. Nadie lo puede llevar por ti, ¿sí? Pero tú también vas definiendo qué pasos puedo ir elaborando y desarrollando en función de que se vea un avance, ¿sí? ¿Listo? Los pasos pequeños son grandes. Total, Los pasos pequeños son grandes en el proceso de duelo. Entonces, no te des duro y sé total, compasiva contigo. total. Ay, qué bonito, Lale, este tema me encanta, me encanta, me encanta. Te agradezco profundamente que nos estés acompañando para hablar de este tema tan importante. Sé que hay muchas personas que se están uniendo hasta ahora, ya casi vamos a terminar la transmisión. Quiero que sepan que esta conversación va a quedar grabada en el perfil de la huella de Emma y en el perfil del Transformándonos en Instagram y también durante el fin de semana lo estaré compartiendo en YouTube para que ojalá lo escuchen desde el principio, ojalá que tomen nota. Esto es un proceso de aprendizaje y bueno, aprovechen estas herramientas que ponemos a su disposición para que sea esa información que de pronto están ustedes necesitando en sus procesos. Yo quiero decirles a todas las personas que están pasando por este proceso que no están solas. Y yo sé que suena mucho a cliché, pero de verdad tengo una necesidad profunda de decirles no están solas, porque sé que hay un sentimiento de soledad enorme cuando uno vive estos procesos, hay mucho desconocimiento, pero quiero decirles no están solas. Entonces hay posibilidades, hay herramientas, existen otros que han abierto camino, que han caminado ese proceso, se puede. Se puede vivir un duelo sano, se puede vivir un duelo que te ayude a ti no solo a superarlo, yo a mí no me gusta esa palabra, no me gusta superar, yo diría mejor a integrar lo que viviste, pero además de integrarlo, de que realmente esto te traiga mucha luz el resto de tu vida, porque esto es un antes y un después, o sea, no volvemos a ser los mismos. Entonces, quería dar ese mensaje, ya te voy a dar la palabra, Blale, para que tú dejes un mensaje que tú consideres también para ir cerrando esta conversación tan bonita del día de hoy. Bueno, yo creo que el mensaje de hoy es piensa en ti, piensa en ti. Aunque en este proceso de duelo nos cuesta ponernos de primera, creo que es la primera posibilidad que tenemos, ¿cierto? Pues porque lamentablemente el duelo nos lleva a conectarnos con nosotras mismas de unas maneras impresionantes, ¿sí? Viene a conectarte con tu historia, con tus procesos, como
hija, como madre. Yo creo que los duelos nos conectan con aquello no sanado, ¿sí? Que se empieza a evidenciar de muchas maneras, ¿cierto? Entonces creo que el duelo es una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformación, una oportunidad para reconstruir, ¿sí? Y estamos acá dispuestas a acompañarte en ese proceso de transformarte y reconstruir. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, sé que hay muchas personas que están desde otras ciudades, otros países, quien lo vean diferido, quien lo vean grabado, pero queremos también recordarles que muy pronto vamos a tener un evento presencial, vamos a tener un taller que se llama Abrazando mi proceso de duelo, en donde vamos a poder hablar de todos estos temas, vamos a poder trabajarlos de una manera mucho más vivencial. Este taller tiene lugar en Bogotá, entonces pues sé que hay muchas que dicen, ay, qué pesar que no estoy en Bogotá, pero bueno, si tienen la oportunidad de compartir esta información, también las invitamos a que lo hagan. Quienes estén interesadas, pues obviamente me escriben, nos escriben y les mandamos toda la información. Entonces, pues a todos y a todas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde y nos vemos en un próximo envío para hablar de muchas más cosas que sé que nos aportan muchísimo en nuestros procesos de duelo. Los amo, las amo, los abrazo. Sí, y un abrazo desde la distancia, ¿no? Y a todas las que están todavía conectadas, un abrazo desde la distancia. Gracias a todos. Chao.